Introducción. ¿Por qué deberíamos reflexionar sobre cómo vería el estoicismo las redes sociales hoy? Hoy vivimos en un mundo donde las redes sociales se han vuelto parte de nuestra vida diaria. Revisamos nuestras noticias durante el desayuno, chequeamos notificaciones en el transporte, respondemos comentarios entre tareas. Parece algo natural, pero detengámonos un momento y preguntémonos, ¿qué pensaría Marco Aurelio de todo esto? Marco Aurelio, emperador y filósofo, vivió hace casi 2000 años. No tenía teléfonos inteligentes, ni internet, ni mensajería instantánea, pero sí tenía sus propias redes sociales. El bullicio de la ciudad, las opiniones públicas, los juegos políticos, los chismes de la corte. Y ya entonces entendía una verdad simple: debemos proteger nuestra mente del ruido innecesario. El estoicismo nos enseña a no dejar que el mundo exterior llene nuestro espacio interior, porque el mundo real no es el que vemos en la pantalla. El mundo real es lo que sucede dentro de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra calma. Hoy, cuando la información nos inunda sin cesar, cuando cada me gusta o comentario sacude nuestras emociones, este recordatorio estoico es más necesario que nunca. No son las redes sociales las que deben gobernarnos. Somos nosotros quienes elegimos a dónde dirigir nuestra atención. No son los me gusta los que definen nuestro valor. Somos nosotros quienes lo definimos. Este video es una invitación a mirar las redes sociales con los ojos de un sabio, a aprender cómo vivir conscientemente en un mundo de distracciones infinitas, a descubrir cómo mantenernos fieles a nosotros mismos en medio del ruido digital y quizás encontrar en ello el camino hacia la verdadera libertad. ¿Listos para comenzar este viaje? Entonces, sigamos adelante. 1. Marco Aurelio y el ruido exterior. ¿Qué ruido permitirías en tu mente? Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía una y otra vez: el alma se torna del color de sus pensamientos. Para él, todo lo que dejamos entrar en nuestra mente se convierte en parte de nosotros. Por eso advertía: cuidado con el ruido exterior. Ahora imagina, si Marco Aurelio veía peligro en los rumores del mercado, en los discursos de políticos, en las habladurías de los cortesanos, ¿qué diría del bombardeo constante de redes sociales, donde en cuestión de minutos puedes ver miles de opiniones, juicios, emociones ajenas? Para los estoicos, el ruido exterior no era solo molesto, era un veneno silencioso, deformaba la mente, dispersaba la atención, sembraba inquietud. Hoy el ruido ha cambiado de forma, pero no de esencia. Cada notificación, cada discusión viral, cada imagen perfecta de vidas ajenas que vemos en Instagram, TikTok, Facebook, es una gota que, si no tenemos cuidado, puede llenar y saturar nuestra mente. Marco Aurelio nos invitaría a preguntarnos: ¿esto que estoy viendo me hace mejor? ¿Este pensamiento me ayuda a vivir de acuerdo a mi naturaleza? ¿O solo llena mi mente de desorden y ansiedad? Él nos recordaría que tenemos el poder de cerrar la puerta, de decidir qué dejamos entrar en nuestra conciencia. No porque el mundo sea malo, sino porque nuestra mente es valiosa y necesita protección. Si permitimos que el ruido exterior gobierne nuestros pensamientos, dejamos de ser dueños de nosotros mismos. Pero si cultivamos la atención consciente, si elegimos lo que nutrimos en nuestro interior, entonces, como decía Marco, nuestra alma brillará con su propia luz, no con reflejos ajenos. La primera lección sería esta: no puedes controlar el ruido del mundo, pero sí puedes controlar a qué le prestas atención. Y esa, amigo mío, es una de las claves más poderosas de la libertad interior. Segundo, la opinión externa. ¿Cómo no perderse entre los me gusta y los comentarios? Una de las ideas más importantes de Marco Aurelio decía: si te preocupa la opinión de la multitud, dejas de ser libre.
Él entendía perfectamente que el ser humano siempre estará rodeado de valoraciones ajenas, elogios, críticas y rumores. Pero los estoicos enseñaban: la opinión externa no debe convertirse en nuestro juez interior. Ahora piensa en el mundo moderno. Cada me gusta, cada comentario, cada reacción en redes sociales es una pequeña voz que nos dice: eres bueno o no eres suficiente. Es muy fácil caer en la trampa, esperar aprobación, condicionar nuestro estado de ánimo por el número de likes, medir nuestro valor según la reacción de otros. Marco Aurelio nos recordaría: tú no eres la suma de opiniones ajenas, tú eres tus acciones, tus valores, tu mundo interior. Él nos preguntaría: ¿al publicar este contenido busco la verdad o el reconocimiento? ¿Al hacer esto sigo mis principios o busco aplausos? La opinión externa es inconstante, como el viento. Hoy te elogian, mañana te olvidan. Y si basas tu vida en la aprobación de otros, te conviertes en su prisionero. El verdadero dominio estoico es permanecer fiel a uno mismo, sin importar los aplausos o las críticas. No son los me gusta los que determinan tu valor. No son los comentarios los que te hacen importante. Tu dignidad está dentro de ti. Y como escribió Marco: sé como una roca contra la que las olas rompen una tras otra. Ella permanece firme y la furia del agua se calma alrededor de ella. Hoy, cuando todo el mundo quiere juzgar, comparar y opinar, el verdadero arte es mantener la calma estoica. Y en ese arte está nuestra verdadera libertad. Tercero, compararte con otros. Veneno para el alma. Marco Aurelio escribió: no permitas que tu alma dependa de lo que ocurre en el alma de los demás. Compararse es una de las trampas más peligrosas en las que es fácil caer, especialmente en el mundo de las redes sociales. Miramos los éxitos, las fotos perfectas, los logros de otros, y sin darnos cuenta, empezamos a sentir que no somos lo suficientemente buenos. ¿Por qué es tan peligroso? Porque la comparación nos roba la gratitud, nos roba la paz interior, nos roba la conciencia de nuestro propio camino. Cuando miras la vida de otros, solo ves la punta del iceberg, una imagen bonita, editada. No ves la lucha, las dudas, el dolor que hay detrás. Y terminas comparando tu vida real y compleja con una simple vitrina ajena. El estoicismo nos enseña: tu camino es solo tuyo. Tu meta no es ser mejor que otros, tu meta es ser mejor que tú mismo ayer. Marco Aurelio se recordaba a diario: no te distraigas con lo que hacen los demás. Pregúntate: ¿estoy haciendo bien mi propio trabajo? La comparación genera envidia, la envidia genera ansiedad, y la ansiedad nos lleva a la procrastinación y al desánimo. Cuando sientas el impulso de compararte, detente. Recuerda: yo sigo mi propio camino. Solo soy responsable de mi alma. Mi valor está en mis acciones, no en las opiniones ajenas. Las redes sociales nos enseñan a perseguir vidas ajenas. El estoicismo nos enseña a construir la nuestra. No gastes tu energía en los éxitos de otros. Dirígela a tu propio crecimiento. Solo así encontrarás verdadera fuerza y paz interior. Cuarto, la verdadera felicidad está dentro, no en la pantalla. En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexionaba: la felicidad no depende de lo que sucede fuera de ti, sino de cómo reaccionas ante ello. ¿Cuántas veces buscamos la felicidad en cosas externas? En los likes, en los seguidores, en la cantidad de comentarios. Parece que si obtenemos el reconocimiento de los demás, nos sentiremos importantes y felices. Pero la pregunta es: ¿realmente eso trae felicidad? Sí, puede que traiga satisfacción momentánea, pero la verdadera alegría no puede depender de algo que es efímero y cambiante. La felicidad no es lo que ves en la pantalla, es lo que sientes dentro. Solo la armonía interna, la paz contigo mismo y el reconocimiento de tu propio valor pueden brindarte una verdadera sensación de alegría.
Marco Aurelio enseñaba que la verdadera felicidad no depende del mundo exterior, sino de cómo reaccionas ante él. Tú mismo eres el dueño de tu felicidad, y puedes encontrarla en las cosas más simples que no dependen de las redes sociales. En un tranquilo momento contigo mismo, en una conversación sincera con un ser querido, en alcanzar las metas que tú mismo te has propuesto. Cuando buscas la felicidad en la pantalla, olvidas que ya está dentro de ti. Te enfocas en lo que ocurre afuera, en lugar de lo que ocurre dentro. Aspira a ser feliz, no solo exitoso ante los ojos de los demás. Deja a un lado el reconocimiento externo y busca tu felicidad en lo que puedes crear y experimentar sin la intervención de las redes sociales. Cuando estás tranquilo y armonioso por dentro, el reconocimiento externo pierde su importancia. Es entonces cuando realmente comienzas a vivir, y no solo a través de los estándares y expectativas de los demás. Quinto, la ilusión de control. ¿Cómo las redes sociales manipulan nuestra atención? Las redes sociales crean la ilusión de control sobre nuestra atención. Pensamos que somos nosotros quienes elegimos qué ver y a qué reaccionar, pero en realidad no es así. Los algoritmos detrás de las redes sociales seleccionan cuidadosamente el contenido para mantener nuestra atención el mayor tiempo posible. Cada me gusta, cada nueva notificación, es un pequeño detalle diseñado para hacernos volver una y otra vez. Estas plataformas utilizan mecanismos psicológicos para manipular nuestros deseos y emociones. Por ejemplo, nos muestran lo que nos gusta o lo que provoca reacciones fuertes en nosotros. Lo hacen de manera tan eficaz que comenzamos a pensar que somos nosotros quienes controlamos lo que nos gusta o lo que nos hace reaccionar, pero en realidad nos convertimos en prisioneros de estas manipulaciones. Marco Aurelio decía que debemos centrarnos solo en lo que está en nuestro poder y no desperdiciar energía en lo que no podemos controlar. En el caso de las redes sociales, esto es importante. No controlamos qué notificaciones recibimos ni qué contenido se nos muestra, pero podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Podemos decidir si pasamos el tiempo conscientemente o si dejamos que las plataformas nos manipulen. Reconoce que perdemos el control cuando dejamos que las redes sociales dicten nuestra rutina y atención. Es importante ser conscientes de esto y tomar decisiones activas para descansar de las pantallas, elegir el contenido con conciencia y gestionar el tiempo que pasamos en ellas. Sexto, práctica de la mente. Consumo consciente de la información. En el mundo moderno, estamos constantemente rodeados de información y su flujo nunca se detiene ni por un minuto. Noticias, publicaciones en redes sociales, artículos, videos, todo esto llena nuestro día. Pero, ¿con qué frecuencia nos detenemos a pensar? ¿Realmente esta información nos trae beneficios? ¿Cómo afecta a nuestra mente y a nuestro estado interno? El estoicismo nos enseña una verdad importante. Nuestros pensamientos y nuestra percepción del mundo son lo único que podemos controlar. Todo lo que consumimos, ya sean ideas, personas o experiencias, tiene un gran impacto en nuestra forma de ver la vida. Si no somos conscientes de lo que dejamos entrar en nuestra mente, fácilmente caeremos en manipulaciones externas y viviremos en piloto automático. La práctica del consumo consciente de la información nos ayuda a elegir qué influye en nuestra mente. Esto implica tomar decisiones sobre qué fuentes de información son útiles para nosotros, cuáles nos generan emociones negativas y cuáles nos inspiran a actuar. Necesitamos aprender a filtrar el ruido y dejar solo lo que nos ayuda a desarrollarnos. Marco Aurelio decía: aquel que no controla sus pensamientos permite que otros manipulen su mente. Esta es una importante recordatoria de cómo podemos ser dueños de nuestros pensamientos y reacciones. Cuando abordamos de manera consciente el consumo de información, fortalecemos nuestro mundo interior y no permitimos que las circunstancias externas lo destruyan. 7. La vacía agitación.
¿Cuánto tiempo roban las redes sociales? Las redes sociales no son solo plataformas para comunicarse, se han convertido en una parte integral de nuestra vida, y a pesar de sus beneficios, tienen una gran desventaja. Roban nuestro tiempo. Deslizamos el feed, saltamos de una página a otra, y cuando nos damos cuenta, ha pasado una hora sin darnos cuenta. Eso es lo que llamamos una ocupación vacía. Estás ocupado, pero no haciendo nada. Pasas tiempo en las noticias, opiniones y fotos de los demás, pero es poco probable que eso te acerque a tus metas o te ayude a desarrollarte. Y aunque sea placentero el momento de satisfacción al recibir me gusta y comentarios, solo te distrae de lo que realmente importa. Los estoicos comprendían que el tiempo es lo más valioso que tenemos. En sus Meditaciones, Marco Aurelio escribió que la persona que malgasta su tiempo está cometiendo un crimen contra sí misma. Cada momento que pasas en las redes sociales es un momento que podrías haber dedicado a tu crecimiento personal, a desarrollar habilidades o simplemente a estar con tus seres queridos. Si sigues perdiendo hora tras hora en una ocupación vacía, estás perdiendo la oportunidad de controlar tu vida. Desarrolla conciencia, libérate de los desplazamientos sin sentido y llena tu tiempo con actividades que realmente te aporten valor. Octavo, autodisciplina. La tecnología sin control es el camino hacia la esclavitud. La autodisciplina es la base sobre la que se construye nuestra capacidad para alcanzar metas y gestionar nuestro tiempo. Pero sin ella, por más que lo intentemos, todo se convierte en caos. La procrastinación, las distracciones y seguir ciegamente los impulsos externos son las consecuencias cuando nos falta autocontrol. Imagina que intentas construir una casa sin un plan y sin herramientas. Puedes hacer lo que sea, pero el resultado será impredecible. Lo mismo ocurre con nuestra vida si no desarrollamos la autodisciplina. No es solo una habilidad, sino una tecnología que nos ayuda a controlar nuestras acciones, alcanzar lo que deseamos y mantenernos en el camino correcto. El estoicismo nos enseña que el control sobre uno mismo no es una limitación de la libertad, sino, por el contrario, la clave para alcanzar la verdadera libertad. Sin autodisciplina, nos convertimos en esclavos de nuestros deseos, de las circunstancias externas e incluso de nuestras emociones. Pero cuando desarrollamos la fuerza de voluntad, empezamos a darnos cuenta de que el autocontrol no nos limita, sino que, al contrario, nos da la libertad real de elegir lo que importa y lo que no. La autodisciplina no consiste en un control estricto por el simple hecho de controlar, sino en la capacidad de centrarse en lo que es importante y dejar de lado lo innecesario. Sin ella, cada día puede convertirse en una batalla contra uno mismo y la vida en una serie de acciones aleatorias y sin sentido. Noveno, creación en lugar de consumo. En un mundo de redes sociales y un flujo interminable de información, es fácil perderse en el consumo. Estamos acostumbrados a recibir, ver, leer, buscar nuevas fuentes de inspiración, entretenimiento e información. Pero a menudo olvidamos que el verdadero poder radica no en consumir, sino en crear. El estoicismo nos enseña que el verdadero significado de la vida radica en las acciones, no en el consumo sin sentido. No se trata solo de recibir experiencias, sino de crearlas, de ser un creador activo de nuestra propia realidad. En lugar de pasar horas desplazándose por el feed de noticias, podemos dirigir nuestra energía hacia la creación de algo significativo, ya sea nuevas ideas, proyectos creativos, hábitos saludables o incluso ayudar a los demás. Crear no solo se refiere a la creación de cosas materiales. Puede ser ideas, palabras, emociones, relaciones. Los estoicos decían que nuestro objetivo es vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que significa no solo percibir el mundo, sino participar activamente en su formación. Cuando creamos, nos volvemos más conscientes e independientes de los factores externos. Dejamos de ser simplemente consumidores y nos convertimos en creadores de nuestra propia vida.
Esto no significa que debamos abandonar por completo el consumo, pero es importante encontrar el equilibrio. Es importante recordar que crear, expresar nuestras ideas y ser creativos nos da mucha más satisfacción y sentido que simplemente absorber los pensamientos y contenidos de otros. Y cuando comenzamos a crear, encontramos la verdadera libertad y satisfacción en la vida. 10. Grandeza de alma. Actuar, no demostrar. En el mundo de las redes sociales, a menudo da la impresión de que lo importante no es lo que haces, sino cómo lo muestras. Vivimos en una época de demostración de logros, donde cada momento, cada idea requiere reconocimiento público. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que el verdadero valor no radica en la aprobación externa, sino en las acciones que realizamos, independientemente de si alguien las ve o no. Marco Aurelio, por ejemplo, subrayaba que la grandeza del alma no está relacionada con la aprobación externa. Actúa, no demuestres. Es un principio estoico que nos recuerda que nuestra verdadera fuerza y valor no se definen por la cantidad de me gusta o comentarios, sino por nuestra contribución al mundo y las acciones que tomamos en nuestro camino hacia la mejora personal. Los estoicos nos instan a actuar con dignidad y respeto por nosotros mismos, sin importar los elogios externos. Lo importante no es lo que otros ven o piensan de ti, sino lo que haces por tu propio crecimiento, cómo aplicas tus principios en la vida real. El verdadero valor de las acciones radica en su sinceridad, no en su reconocimiento público. Recuerda, el verdadero éxito no está en mostrar cómo vives, sino en vivir según tus principios, sin importar quién te vea. La grandeza del alma radica en actuar, no en simplemente demostrar. Conclusión. Si Marco Aurelio viviera hoy, ¿qué escribiría en su feed? Probablemente, no buscaría likes ni reconocimiento público como muchos de nosotros. Su filosofía estoica nos enseña a enfocarnos en lo que realmente importa e ignorar todo lo demás. Marco Aurelio probablemente nos recordaría que el verdadero valor de la vida no radica en cuántas personas te ven o aprueban, sino en cómo vives cada momento, cómo reaccionas ante las circunstancias externas y cómo mantienes la calma interior. En la era digital, cuando estamos expuestos constantemente a un flujo de información, el estoicismo puede ser una herramienta poderosa. Nos enseña a filtrar el ruido externo y centrarnos en lo que podemos controlar: nuestros pensamientos, emociones y acciones. Es importante recordar que el mundo virtual es solo una proyección de la realidad, y lo que sucede en las redes sociales no siempre tiene que ver con la vida real. Si Marco Aurelio estuviera entre nosotros, probablemente nos sugeriría no olvidar lo más importante: desarrollar nuestra fortaleza interior, vivir de acuerdo con la naturaleza y ser honestos con nosotros mismos. Las aprobaciones virtuales no deben afectar nuestra percepción del valor de nuestra propia vida. El verdadero valor está en nuestro mundo interior, no en el reconocimiento digital. La sabiduría de Marco Aurelio y el estoicismo nos enseñan a ser resistentes, a pesar del caos exterior. En la era de las redes sociales, podemos practicar la autodisciplina, la conciencia y centrarnos en lo que realmente importa, encontrando así el equilibrio y la armonía interior.